Mi nombre es Raúl y llevo años trabajando de repartidor. Te acostumbras a los barrios complicados, a las madrugadas solitarias y a los clientes raros. Aprendes a dejar el miedo de lado, pero hubo una noche hace unos meses que todavía me cuesta procesar. Fue algo que me dejó una sensación que no he podido sacudirme, algo que me recuerda que a veces es mejor no saber la verdad. Era mi último pedido de la noche, ya pasaban de las 12 y estaba listo para regresar a casa, pero entonces entró una orden inesperada. Déjala, ya es tarde, pensé, pero por alguna razón acepté. La dirección estaba en una colonia que no conocía bien, una zona retirada de mis rutas habituales. Era un edificio viejo, de esos que parecen olvidados por el tiempo. Al llegar, sentí un mal presentimiento. Era un edificio de departamentos con la pintura descascarada y ventanas rotas. Solo una lámpara parpadeaba en la entrada. Como siempre, mandé un mensaje al cliente para confirmar el número del departamento. La respuesta llegó de inmediato. Déjalo en la puerta del edificio y avísame cuando termines. No le di importancia. Muchos clientes no querían contacto directo. Bajé de la moto, tomé la bolsa térmica y caminé hasta la entrada. Justo cuando iba a dejar el pedido, otro mensaje llegó. No en la entrada. Déjalo en el cuarto piso, al final del pasillo. Bufé con fastidio. No tenía ganas de subir 4 pisos a esa hora y menos en un edificio sin ascensor, pero algo me hizo aceptar. Quizás era alguien mayor o con problemas de movilidad. Empecé a subir notando algo extraño. El edificio estaba en un silencio absoluto. Ni un solo ruido de tuberías viejas, ni el típico crujir de la madera. Nada. El primer piso estaba vacío, puertas cerradas con cerrojos oxidados. Seguí subiendo, cada escalón rechinaba bajo mi peso. El segundo piso tenía la misma vibra, pero sentí algo extraño, como si alguien me estuviera observando. Me giré rápidamente y no había nadie, pero la sensación no desapareció. Aceleré el paso. Cuando llegué al tercer piso, algo cambió. El aire era más pesado, con un olor a humedad y algo más, algo rancio. Mi piel se erizó. Había una puerta entornada, apenas abierta, y dentro una sombra se movió. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome en la garganta. Pensé que tal vez era otro inquilino, pero no se escuchó ningún otro sonido. Apuré el paso hasta el cuarto piso. Un pasillo largo y oscuro me recibió. Todo se sentía más vacío de lo normal. Al final, una puerta estaba entreabierta, con una luz tenue filtrándose desde adentro. Me detuve frente a ella, esperando que alguien saliera. Mandé otro mensaje avisando que estaba ahí, pero no hubo respuesta. Entonces, lo escuché. Una voz suave, un susurro diciendo mi nombre. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Yo no había dicho mi nombre en ningún mensaje. Miré hacia la puerta, esperando ver a alguien. Nada. Tragué saliva y llamé en voz baja. «Señor, ¿pidió comida?» El aire estaba helado. Algo dentro de mí me decía que dejara la comida en el suelo y me largara. Lo puse con cuidado y di un paso atrás. Justo en ese momento, otro mensaje llegó. «Entra, por favor. Solo un momento». No sé qué fue lo que me salvó en ese instante, pero mi instinto me gritó que me fuera. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y comencé a bajar las escaleras. Apenas avancé un par de escalones cuando escuché algo detrás de mí. Aceleré el paso, y los pasos detrás de mí hicieron lo mismo. No quería voltear. Bajé lo más rápido que pude, y cuando llegué al primer piso, los pasos se detuvieron. Me obligué a mirar atrás. No había nadie. Salí del edificio sintiendo un alivio momentáneo. Ya casi subía a la moto cuando algo me hizo levantar la vista hacia el cuarto piso.
había alguien en la ventana. Era una figura alta, inmóvil, sin detalles claros. Intenté ver su rostro, pero era como si la penumbra lo cubriera, y entonces, lentamente, levantó una mano y me saludó. El gesto era lento, antinatural, como si supiera algo que yo no. Subí a la moto y arranqué sin mirar atrás. Sentía que algo me seguía, una presencia invisible acechándome en la oscuridad. No paré hasta llegar al restaurante. Cuando le conté a mi jefe lo que pasó, pensé que se burlaría, pero en lugar de eso, se quedó callado. Me miró y dijo en voz baja: «No eres el primero». Me contó que hace años un hombre solitario vivía en ese edificio. Pedía comida cada noche, siempre lo mismo. Hasta que un día, los vecinos lo escucharon gritar. Cuando la policía llegó, ya no había nadie. Desde entonces, los repartidores que van a esa dirección cuentan historias similares. Esa fue mi última entrega en ese barrio. No volví a pasar por esa calle ni a mirar hacia el cuarto piso. Y aunque han pasado meses, aún me pregunto qué habría pasado si hubiera cruzado esa puerta, si hubiera entrado a enfrentarme a lo que, o quién, me estaba esperando. Nunca fui de creer en cosas raras ni en historias de fantasmas, pero lo que me pasó una noche me hizo cambiar un poco la forma de pensar. Trabajo como repartidor de comida en motocicleta y, a estas alturas, ya tengo experiencia recorriendo toda la ciudad, entregando pedidos a toda clase de personas y lugares. Sin embargo, una noche, un pedido me dejó una de esas sensaciones que no se te quitan por mucho tiempo, como un mal presentimiento que se queda pegado. Era un miércoles, un día común. Había estado haciendo entregas toda la tarde y ya estaba por terminar mi turno. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando me llegó un pedido más. La dirección quedaba en el centro, a unas cuadras de donde estaba, así que no dudé en aceptarlo. Era una casa antigua que no recordaba haber visto antes, pero al estar tan cerca, pensé que no tendría mayor complicación. El pedido era grande, lo suficiente para suponer que alguien estaba organizando una reunión o algo así, nada fuera de lo normal. Sin embargo, había una nota en la orden: dejar la comida en la puerta, nadie abrirá. No le di importancia al principio. No sería la primera vez que un cliente pedía dejar el pedido sin contacto. Llegué al lugar en pocos minutos. La calle estaba desierta y la casa, aunque similar a las demás, tenía un aspecto descuidado, como si llevara años sin mantenimiento. Estaba casi completamente apagada, salvo por una luz tenue en el fondo, visible desde el portón. Me acerqué a la puerta y dejé las bolsas en el suelo, como decía la nota. Justo cuando me di la vuelta para irme, algo me hizo voltear de nuevo hacia la casa. No sé si fue curiosidad o solo una mala sensación, pero al mirar hacia el fondo del pasillo que llevaba a la entrada, vi una figura inmóvil. Era la silueta de alguien parado en la oscuridad. No alcanzaba a verle el rostro, pero estaba ahí, sin moverse, como si estuviera esperando algo. Pensé que tal vez era el dueño o alguien que vivía en la casa, pero si era así, ¿por qué no había dicho nada? Me quedé observando un momento, pero al sentir una incomodidad extraña, subí a mi moto y me fui. Al día siguiente, mientras trabajaba, me llegó un aviso del restaurante. El cliente había llamado para quejarse de que nunca recibió su pedido. Estaba seguro de haberlo dejado en la puerta, así que decidí llamar al número registrado para confirmar. Lo raro fue que la llamada nunca pasó. Era como si el número ya no existiera. Solo se escuchaba un tono vacío, como si la línea estuviera muerta. Eso me dejó inquieto. Para asegurarme de que no había algún error,
En uno de mis tiempos libres, volví al lugar para ver si alguien me atendía. Cuando llegué, toqué el timbre varias veces, pero nadie abrió. La casa seguía igual de cerrada y, por más que insistí, no hubo respuesta. Me sentí un poco tonto por seguir ahí, así que decidí alejarme. Sin embargo, esa noche algo en mi cabeza no dejaba de dar vueltas al tema. No podía dejar de pensar en la silueta que había visto. Fue tan clara y a la vez tan extraña que decidí contarle a un amigo. Cuando le mencioné la dirección, se puso serio. Me dijo que esa casa tenía fama de estar abandonada. Según él, nadie había vivido ahí en años y la última familia que intentó mudarse se fue de inmediato. Algunos vecinos aseguraban que esa casa estaba maldita. Esa misma semana me llegó otro pedido para la misma dirección. Esta vez era algo pequeño, solo un par de bebidas y algo de comida. Me acordé de lo que había escuchado y quise negarme, pero al final acepté. Volví a la casa y todo seguía igual. Dejé la bolsa con la comida en la puerta, pero al girarme para irme, escuché un golpe seco dentro de la casa. Mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero luego escuché otra cosa, un murmullo, como si varias voces susurraran al mismo tiempo. Me acerqué un poco para intentar escuchar mejor, pero no entendía lo que decían. Sonaba como si las voces vinieran desde lo más profundo de la casa. En ese momento, el miedo me ganó y salí de ahí lo más rápido que pude. Un par de días después, decidí investigar más. No había información clara sobre quién era el propietario. Algunos vecinos me dijeron que a veces se veían luces encendidas y sombras moviéndose dentro de la casa, a pesar de que, según todos, estaba deshabitada. A partir de esa noche, nunca más recibí pedidos para esa dirección, lo que me dejó con más dudas. Tal vez alguien se había dado cuenta de que algo raro pasaba, o quizás los pedidos los hacía alguien que no quería ser descubierto. Lo peor vino después. En una de mis entregas por esa zona, un señor mayor me llamó desde su ventana y me preguntó si yo había dejado comida en esa casa. Al decirle que sí, el hombre se persignó y me contó que hacía tiempo se habían encontrado restos de animales en esa propiedad, como si hubieran hecho rituales. Me dijo que desde entonces la casa había quedado marcada. Cuando le mencioné la silueta que vi, me miró serio y dijo: «Esa casa no está vacía, nunca ha estado vacía». Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese lugar, siento una incomodidad imposible de ignorar. No sé si los pedidos eran para alguien real o si algo se estaba burlando de mí, pero una cosa es segura: nunca olvidaré esa silueta en la oscuridad. A lo largo de las siguientes semanas, traté de evitar esa calle, pero la sensación de inquietud nunca se desvaneció. A veces, cuando pasaba por los alrededores, tenía la impresión de que alguien me observaba. No veía nada concreto, pero el sentimiento era abrumador. Algunas noches, incluso sentía que la sombra que había visto aquella primera vez se manifestaba en mis sueños, de pie en el umbral de la puerta, observándome fijamente, como si esperara algo de mí. No sé si todo fue producto de mi imaginación o si realmente había algo en esa casa que jamás debí haber perturbado. Lo único que sé es que aún, cuando la ciudad está en calma y el viento sopla entre las calles vacías, siento que aquella presencia sigue ahí, esperando, llamando, buscando a alguien más que se atreva a cruzar su umbral. Me llamo Manuel. A finales de los 80, cuando era joven y recién me había mudado a la ciudad, conseguí un trabajo como repartidor en una taquería. Era la primera vez que vivía lejos de mi pueblo, en un lugar más grande,
con calles confusas y colonias a las que apenas me estaba acostumbrando. No existían los teléfonos inteligentes ni las aplicaciones de mapas, así que nos guiábamos con un mapa de papel que me había prestado el encargado y con las referencias que los clientes dejaban en sus pedidos. Aquella noche, cerca de las 9, recibimos una llamada para pedir varios tacos y una botella de refresco. La entrega era en un rancho a las afueras, en una zona donde nunca había ido. Cuando el encargado escuchó la dirección, su rostro cambió. No dijo nada, solo me pidió que fuera rápido y que no me detuviera más de lo necesario. Su tono me pareció extraño, casi como si estuviera advirtiéndome de algo. Salí en la motocicleta con el pedido bien asegurado en la caja. El camino era largo, cada vez más oscuro y solitario. No había muchas casas, solo terrenos baldíos y árboles retorcidos que se mecían con el viento. La única luz era la de los postes de la carretera, cada vez más distantes entre sí. Revisaba el mapa para no perderme, pero la falta de referencias claras hacía que me sintiera desorientado. Después de dar varias vueltas sin éxito, llegué a un camino de terracería que parecía llevar a una casa. No estaba seguro de seguir, pero tenía la esperanza de que alguien allí pudiera indicarme el lugar correcto. La casa estaba a unos 30 metros, rodeada de maleza alta y en un estado lamentable. Las paredes tenían grietas, las ventanas estaban rotas o tapadas con tablas viejas y el techo parecía a punto de colapsar. Fue entonces cuando pensé que tal vez me habían dado una dirección equivocada o que todo era una broma. Justo cuando iba a darme la vuelta, escuché un grito desgarrador que venía desde el interior de la casa. Me congelé. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien más, pero estaba completamente solo. La casa, que de lejos parecía abandonada, ahora me hacía sentir que algo muy malo estaba ocurriendo ahí dentro. Hubiera querido huir, pero la necesidad de ayudar, o quizás mi propia torpeza, me hicieron quedarme. A veces uno actúa por puro impulso, y eso fue lo que me pasó. Avancé con cautela hacia una ventana rota. Dentro, una luz tenue iluminaba el interior. Me asomé, sin saber que lo que vería me perseguiría por el resto de mi vida. Dentro de la casa, un grupo de personas con túnicas oscuras rodeaba una mesa, pero no era una mesa cualquiera, era un altar. Sobre él había alguien tendido, inmóvil. Las figuras encapuchadas murmuraban en un idioma desconocido, un cántico sombrío que ponía los pelos de punta. No era español, ni ninguna lengua que hubiera escuchado antes. El sonido parecía cargado de algo maligno, y la manera en que lo pronunciaban era escalofriante. La persona sobre la mesa tenía el rostro cubierto. No podía decir si estaba inconsciente o, peor, me quedé petrificado al darme cuenta de que aquella gente no estaba ahí por accidente. Tenían todo preparado, como si estuvieran llevando a cabo un ritual. Entre las sombras alcancé a ver cuchillos, objetos metálicos y marcas en el suelo. Eran símbolos extraños, pintados con lo que parecía sangre seca. Un escalofrío me recorrió la espalda y me di cuenta de que mi presencia no había pasado desapercibida. Mis manos comenzaron a temblar y la respiración se me aceleró. Quise salir corriendo, pero algo me mantenía mirando, hasta que uno de los encapuchados levantó la cabeza y me vio. No sé cómo describir su rostro. Estaba en sombras, pero sus ojos brillaban con un destello enfermizo. Sentí que supo exactamente lo que estaba pensando. Me heló la sangre. El encapuchado murmuró algo que no entendí, pero su tono era de advertencia o quizás una amenaza. Un segundo después, otro de ellos giró la cabeza y luego otro. Uno a uno, todos dejaron de mirar el altar y dirigieron su atención hacia mí.
Fue entonces cuando la voz de mi instinto gritó dentro de mi cabeza: ¡corre! Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo. Salté la ventana y me subí a la moto con las manos temblorosas. Detrás de mí, los gritos de aquellas personas llenaron el aire. Oí puertas golpeándose y pasos apresurados. Estaban saliendo. Querían atraparme. Encendí la motocicleta, pero el motor tosió y se negó a arrancar. Mi corazón latía con violencia. Lo intenté otra vez. Nada. Al tercer intento, la moto rugió con vida y aceleré con todo lo que tenía. El camino de regreso fue una pesadilla. Aceleré con todas mis fuerzas, sintiendo que en cualquier momento algo me alcanzaría. Las piernas me dolían, pero no me detuve hasta que llegué a la taquería. Entré jadeando, apenas pudiendo hablar. El encargado me miró con seriedad mientras intentaba calmarme. Cuando logré explicarle lo que había visto, su reacción no fue la que esperaba. No se alarmó, ni sugirió llamar a la policía. Solo suspiró y sin mirarme a los ojos me dijo: Manuel, hay cosas de las que es mejor no hablar. Si quieres seguir con tu vida, olvida lo que viste. Me quedé en silencio, esperando una explicación que nunca llegó. Esa noche no dormí. Me pasé horas en la cama con los gritos y los cánticos resonando en mi cabeza. Traté de convencerme de que todo había sido una ilusión, una mala jugada de mi imaginación, pero no lo era. Lo que vi fue real, y lo peor de todo es que el encargado lo sabía. Al día siguiente, renuncié. No podía seguir en ese lugar. No podía seguir usando la misma moto con la que había ido a esa casa. Desde entonces, dejé de hacer preguntas. Preferí seguir adelante y olvidarlo. Pero hay cosas que uno nunca olvida. Han pasado muchos años, pero en las noches en que el silencio se vuelve pesado, recuerdo esa mirada a través de la ventana, los cánticos y el rostro de ese encapuchado que solo transmitía maldad. A veces me pregunto qué fue de ese lugar, si alguien más vio lo mismo que yo, o si esa casa sigue ahí, esperando a que otra persona sienta la misma curiosidad que me llevó a asomarme. La ciudad ha cambiado, pero el miedo sigue ahí, y la duda también. Mi nombre es David, y lo que voy a contarles es algo que me dejó marcado. Es la razón por la que, aunque sigo trabajando de repartidor, ya no acepto pedidos en ese edificio ni en ningún otro que me recuerde un poco a aquel lugar. Era una noche tranquila, de esas en las que el trabajo de repartidor se vuelve casi automático. Recuerdo que ya iba terminando la jornada con los últimos pedidos antes de volver a casa. Cansado, acepté uno que parecía sencillo, apenas a unas cuadras de donde estaba. Era para el edificio San Ángel, una construcción vieja en pleno centro de la ciudad. No suelo fijarme mucho en la estética de los lugares, pero desde el primer momento ese edificio tenía algo que se sentía raro. Las luces parpadeaban y los pasillos estaban llenos de humedad, con ese olor a cosas viejas acumuladas. Cuando llegué, el cliente ya estaba en la puerta. Era un hombre mayor con gafas oscuras y ropa que parecía de otra época. Su aspecto era algo extraño, pero he aprendido a no juzgar a nadie. En este trabajo te encuentras con todo tipo de personas. Me recibió con una sonrisa nerviosa y me pagó, pero justo cuando le entregué la comida, me pidió un favor. «Joven, ¿podrías llevar una caja al apartamento 302? No es nada complicado y, claro, te pagaré una buena propina». Me mostró una caja pequeña de cartón viejo, sin etiquetas ni nada que indicara su contenido. Lo dudé por un segundo, pero la generosa propina me convenció. Acepté el encargo y el hombre me dio las gracias con una voz temblorosa. Antes de irme, murmuró algo que luego se me quedaría grabado. «No abras la caja.
Solo déjala en la mesa y sal de inmediato. Subí las escaleras hacia el tercer piso. Cada paso se sentía más pesado y, aunque el edificio estaba casi vacío, en ese piso había una atmósfera opresiva, como si las paredes mismas guardaran algo. Sentía que alguien me observaba, aunque no había nadie en los pasillos. El sonido de mis pasos resonaba en el eco del edificio, haciéndome sentir aún más solo. Llegué al 302 y, apenas me acerqué a la puerta, un olor fuerte me golpeó. No era solo humedad, era algo metálico, como si hubiera algo viejo y oxidado detrás de la puerta. Golpeé un par de veces. Nada. Estuve a punto de dejar la caja en el suelo, pero justo en ese momento escuché una voz baja, apagada, pidiendo que entrara. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Me quedé paralizado unos segundos, pero el deseo de terminar rápido con el encargo me ganó. Empujé la puerta y entré. El departamento estaba prácticamente vacío, solo unos pocos muebles cubiertos de polvo y un televisor viejo encendido, pero sin señal. La pantalla era puro ruido blanco y el leve sonido de estática resonaba en todo el lugar, haciendo que me sintiera más incómodo. Caminé hasta la mesa del salón y, justo cuando iba a dejar la caja, la voz se escuchó otra vez, susurrando algo ininteligible. No podía sacudirme la sensación de que había algo profundamente erróneo ahí. De todos modos, dejé la caja en la mesa, dándome la vuelta para salir lo antes posible. Mientras caminaba hacia la puerta, mis ojos se desviaron por accidente hacia una pequeña mesa a un lado. Había una fotografía enmarcada y lo que vi en ella me heló. Era el mismo hombre que me había recibido en la entrada, pero con un grupo de personas que llevaban una expresión sombría, todos vestidos de manera anticuada, casi como si la foto fuera de otra época. Al reconocer su rostro, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Su expresión en la foto era diferente, casi vacía. Intenté apartar la vista, pero algo en esa imagen me incomodaba. Justo en ese instante, el televisor cambió. La estática se convirtió en una imagen borrosa y por un segundo creí ver la figura del hombre mayor en la pantalla, pero su rostro estaba distorsionado, su boca parecía abrirse más de lo normal y sus ojos no estaban. Sentí un pánico irracional y me apresuré hacia la puerta, pero al girar la perilla, la puerta no se abrió. La giré con más fuerza. Nada. El sonido del televisor aumentó, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo. Un golpe seco resonó en la habitación. La caja que había dejado sobre la mesa se había movido sola. Algo dentro rascaba la superficie del cartón, como si quisiera salir. Un sudor frío me cubrió la frente. Mi instinto me gritaba que corriera, pero estaba atrapado. Con la desesperación de no poder salir, golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Entonces, la voz regresó, pero esta vez no era un susurro. Era un grito distorsionado, algo que no pertenecía a este mundo. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y me lancé hacia afuera sin mirar atrás. Bajé las escaleras casi cayendo, mi respiración entrecortada. Me topé con el conserje, un hombre de unos 50 años con el que ya había intercambiado un par de palabras antes de subir. Sin saber muy bien qué decir, le mencioné el extraño encuentro con el hombre en la entrada y le comenté sobre el apartamento 302. En cuanto mencioné el número, su expresión cambió drásticamente. Me miró serio, con una mezcla de advertencia y lástima en los ojos. Joven, en el 302 no vive nadie desde hace años. El último inquilino era un hombre mayor que, murió hace tiempo en circunstancias extrañas. No supe qué responder. ¿Cómo podía haber muerto alguien si yo acababa de verlo en la entrada?
Intenté aclarar mis pensamientos, pero no lograba entender lo que el conserje me decía. Decidí no darle muchas vueltas al asunto. Había cumplido con el encargo y solo quería irme de allí. Cuando llegué a casa, todavía con el malestar en el cuerpo, decidí buscar información sobre el edificio y el apartamento 302. Más por curiosidad que por otra cosa. Fue entonces cuando encontré una noticia de hace décadas sobre un incendio en el apartamento. Resulta que varias personas habían fallecido ahí en los años 80 y una de las víctimas era un hombre que coincidía perfectamente con la descripción del cliente que me había pedido el favor. Decían que era alguien reservado, que no salía mucho de su apartamento y que siempre pedía a los vecinos pequeños favores, como recoger algún paquete o mover alguna caja. A partir de esa noche, cada vez que pienso en el edificio San Ángel me siento extraño, como si aún me quedara algo pendiente allí. Esa caja que dejé en la mesa, el televisor encendido sin razón y la fotografía en blanco y negro, todo se quedó grabado en mi mente. Decidí no volver a pasar por ahí, pero sé que, de algún modo, ese lugar sigue estando en mi cabeza. Y no sé si algún día podré dejar de preguntarme quién era realmente el hombre que me recibió esa noche.